hermanos, pues vamos a dar inicio nuevamente al estudio del día de hoy, en el cual estamos viendo el triaje teológico. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la vez pasada y después continuamos en donde nos quedamos el estudio pasado. En primer lugar, si lo recuerdan, vimos la definición de triaje, la definición de triaje, en la cual vimos que triaje era un concepto médico que se utilizó en una de las guerras, en la cual los pacientes se les daba prioridad en la atención médica, ¿no? Y todavía, si no sé si me estoy equivocando, Nayeli, tú que eres doctora, pero todavía no en los urgencias hay un triaje que se clasifica a los heridos, ¿no? Y se les da prioridad a los que llegan con una situación más urgente, ¿no? Y aplicado a la teología, triaje teológico, vimos que cómo una iglesia debe tratar las doctrinas más importantes, ¿no? Darle atención a las doctrinas más importantes sin caer en dos extremos. Los extremos que vimos era que hay el ecumenismo y el aislacionismo. Así de un modo muy general, el ecumenismo, tenemos que tener el cuidado de no caer en todas las creencias son válidas. No importa, lo que nos va a unir es el amor, ¿no? El que una persona a veces lo diga, ¿no? Y a lo mejor con una buena intención de que la doctrina no importa, solamente el amor, pues a veces lo dicen con una muy buena intención, pero lo correcto es que, claro que el amor se tiene que dar, pero el amor se tiene que dar en el contexto de la doctrina, ¿no? Se tiene que dar en el contexto de la doctrina. Y el otro extremo era el aislacionismo. El otro extremo es lo contrario, ¿no? De decir, nuestra iglesia solamente tiene la verdad y todas las iglesias fuera de la nuestra son herejes, o el pensar que no hay ninguna otra iglesia, hablando en el contexto local, ¿no? Hablando en el contexto de iglesia local, que no hay otra iglesia que sea cristiana. Exactamente, estaríamos cayendo, ¿no?, en el sectarismo. Entonces tenemos que tener el cuidado de los dos extremos, tanto el ecumenismo como el aislacionismo, los dos extremos a evitar. Y bueno, la semana pasada también vimos las doctrinas primarias. ¿Y qué son las doctrinas primarias? Las doctrinas primarias veíamos que son aquellas doctrinas las que todas las iglesias deberían de creer, deberían de abrazar, y si no se abrazan esas doctrinas, ya estaríamos cayendo en una iglesia que se podría llamar como sectaria, ¿no? Como sectaria. Entonces deberíamos de examinar cuáles son esas doctrinas, las doctrinas primarias, y abrazar ese tipo de creencias. Veíamos este tipo de creencias que era la deidad y la humanidad de Cristo. Todas las iglesias tienen que abrazar esa doctrina. La salvación por medio de la fe, la autoridad e inspiración de la Biblia, la segunda venida de Cristo, la resurrección corporal de los muertos, el juicio final, la Trinidad. Son algunas de las doctrinas, porque yo creo que hay más, pero aquí solamente es un breve resumen de las principales doctrinas que toda iglesia debería de abrazar, toda iglesia que se dice cristiana debería de abrazar. Y la vez pasada poníamos un ejemplo de alguna denominación, por ejemplo, que viole la primera doctrina. Por ejemplo, ¿quiénes niegan la deidad de Cristo? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Y por ahí veíamos los mormones también, ¿no? Los mormones, que son los que niegan la deidad de Cristo, ¿no? Los unicitarios, de alguna forma, sí, violan, bueno, para más específico, niegan la Trinidad, ¿no? Pero sí, niegan, por ende, niegan la unión hipostática de Cristo. Veíamos también el credo de los apóstoles, era parte del estudio de la vez pasada.
Entonces, si alguien tiene más dudas en cuanto a esto, puede revisar el estudio que ya está grabado en el grupo y lo pueden revisar ahí para ir un poquito más a fondo. Pero igual, en cualquier otra duda que se pueda dar, lo podemos aclarar. Y el día de hoy vamos a ver las doctrinas secundarias. Y ahora es aquí donde entramos a ver y analizar las doctrinas secundarias. Me gustaría igual mostrarles un poquito, a ver si tengo por acá la página, sí la tengo abierta, donde dice doctrinas secundarias. Vamos a ver lo de las doctrinas secundarias. Y les voy a leer lo que dice este artículo, donde está el apartado de doctrinas secundarias. Bueno, el conjunto de doctrinas secundarias se distingue del conjunto de doctrinas primarias. Estoy leyendo aquí la página que abrí. El conjunto de doctrinas secundarias se distingue del conjunto de doctrinas primarias por el hecho de que los verdaderos creyentes pueden estar en desacuerdo sobre ellas sin incurrir en herejía o ser considerados apóstatas de la fe. Ok, ahí les va. ¿Cuál es el punto de las doctrinas secundarias? El punto de las doctrinas secundarias es que este tipo de... ¿Perdón? El debate. El punto de la cuestión de las doctrinas secundarias es que podemos estar en desacuerdo en ellas, pero no caeríamos en el sectarismo. Por ejemplo, hay doctrinas como por ejemplo la Cena del Señor. Es un ejemplo, y de hecho creo que aquí lo tengo. Déjenme se los proyecto de nuevo. La Cena del Señor, ahí está. Hay iglesias que creen que la Cena del Señor, por ejemplo, creen que Cristo está verdaderamente presente en lo que es Lo que representa el cuerpo. Podríamos llamarle, las iglesias tienen diferentes distintivos, como por ejemplo galletitas. La Iglesia Católica tiene, por ejemplo, la hostia, pero para ser específico, por ejemplo, en la Cena del Señor hay ciertas denominaciones, como por ejemplo los presbiterianos, que ellos creen que aunque Cristo no está verdaderamente presente no está verdaderamente presente así como que estuviera realmente en los contenidos de una galleta, pero sí creen que hay una presencia especial de Cristo. A diferencia de la Iglesia Católica, que sí cree, la Iglesia Católica sí cree que verdaderamente en la hostia está Cristo y que verdaderamente cuando alguien lo come, está comiendo realmente... Una presencia mística y la otra presencia corporal, la transubstanciación y la otra simplemente la presencia espiritual. Ajá. Exactamente, los presbiterianos se podría decir que están un paso atrás de los católicos, que creen que Cristo no está verdaderamente presente corporalmente, pero sí creen que, como dijo Esteban ahorita, de algún modo espiritual, sí está presente. Y otra posición sería, que Cristo, que no está presente ni espiritual ni corporalmente, sino la galleta dependiendo del distintivo, la galleta y el jugo de uva, vamos a poner el vino, solamente serían simbolismos, pero no es que Cristo esté corporalmente ahí o espiritualmente ahí. Entonces eso sería otra postura. Entonces ahí las doctrinas secundarias son doctrinas entonces que podríamos estar en desacuerdo, pero todavía nos podemos seguir llamando hermanos. Todavía nos podemos seguir llamando hermanos, aunque no compartimos a lo mejor la misma creencia en eso, ¿no? Otro ejemplo es el bautismo. En el bautismo, por poner un ejemplo, hay dos principales corrientes en el bautismo, dos principales corrientes.
Una de las corrientes es, por ejemplo, el paidobautismo. El paidobautismo es la creencia de que se pueden bautizar a los niños. Se pueden bautizar a los niños. Y la otra postura es el credobautismo, lo cual implicaría el credobautismo que solamente se podían bautizar aquellas personas que ya tienen como una conciencia de salvación, ¿no? Bro, pero lo que creen las personas que bautizan a infantes, creen que tiene un peso literalmente, si se podría decir, con Dios. O sea, como que Dios lo toma en cuenta, o es meramente simbólico. Hay dos vertientes. Por ejemplo, el paidobautismo tiene la vertiente de la regeneración baptismal y la otra es la no regeneración baptismal. Un poquito la voz para que te... La diferencia sería en que hay paidobautismo que se enfoca en la regeneración bautismal y la otra que no se enfoca. O sea, hay ambas posturas. Exacto. Porque nosotros no tendremos por qué diferir con la de hacerlo de una manera simbólica, ¿no? Como una dedicación, ¿no? Sí. Lo más sencillo sería, por ejemplo, Roma y los presbiterianos. Ambos bautizan infantes, pero unos creen que lo bautizan de manera simbólica en presentación. Te lo voy a poner así fácil, ¿no? Una dedicación, una presentación, el presentar al niño a la iglesia como parte de la iglesia desde que estás pequeño, ¿no? Estás presentando a Dios. Y la otra es pensar que ese bautismo, por ejemplo, en este caso, te quita el pecado original. Entonces tiene un poder regenerativo y puede ser por esparción. Esparción. Aspersión. Aspersión. Por sumersión. Sumersión o inmersión. Entonces, no importa cuál sea el método que se lleva a cabo, por ejemplo, a través de Roma, ellos creen que sí tiene este efecto regenerativo. Sí, te quita los pecados. Exacto. Y hay otros que simplemente lo ven como un símbolo o como un paso de presentación ante Dios del nuevo miembro. Ajá. Que hasta cierto punto tiene algo de relevancia con la circuncisión, ¿no? Cuando al varón lo circuncidaban en el 8º día, pues tampoco tenía conciencia de que era la circuncisión. De hecho, ese es uno de los principales argumentos de los presbiterianos. Los presbiterianos que bautizan niños, que los podemos considerar nuestros hermanos en Cristo, pero particularmente en esa creencia de bautizar a niños, ellos creen que el bautismo es una extensión de la circuncisión. Pero puede dar entrada a este tipo de confusiones, ¿no? Incluso dentro de la misma iglesia, las personas que no están bien informadas, que puedan creer que tienen un peso con Dios, ¿no? Sí, como hay ciertas denominaciones que sí creen en la regeneración bautismal, ¿no? Que a la hora de bautizarse hay un aspecto de que el bautismo está generando en ti una regeneración, como lo hizo el término, ¿no? Que te hace salvo, que te hace como que algo hace dentro de ti que te regenera, y ese tipo de doctrina creo que está errado. A lo mejor ahí sí ya caeríamos, en ese punto sí ya caeríamos en una herejía, ¿no? Esa doctrina secundaria dañaría una doctrina fundamental. O sea, es como sí. En plano te das cuenta de que esa doctrina sí puede ser. Exactamente. Ahí, por ejemplo, ya dañaría, por ejemplo, si alguien creía en la regeneración bautismal, en la cuestión de las doctrinas primarias, ya entraría exactamente en la segundo punto, la salvación por medio de la fe. Porque un ya ejemplo rápido sería los unitarios. Los unitarios dicen que necesitas ser bautizado en el fuego del Espíritu Santo y hablar en lenguas, y si no tienes esta señal en ese bautismo, no eres regenerado, no eres una nueva criatura. Sí, ajá. Entonces, sí. Es exclusiva esa doctrina de ellos, lo que hace una diferencia también entre los demás creyentes, su secta, ¿no? Así es. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Solamente para volverlo a repetir, las doctrinas secundarias entonces son doctrinas en las cuales podemos diferir, pero todavía nos podemos llamar hermanos. ¿Sí? Esto es porque cuando entremos a estudiar a los testigos de manera más directa, a los católicos de manera más directa, tenemos que tener esto en mente, ¿no? ¿Cuáles son las doctrinas primarias que no podríamos
que no podríamos negociar, cuáles son las doctrinas secundarias que sí podríamos diferir, pero nos podemos seguir llamando hermanos. Pero ahí les va el otro punto que quiero comentarles acerca de esto. Doctrinas secundarias. Normalmente en las doctrinas secundarias, no siempre, pero normalmente las doctrinas secundarias, aunque muchas iglesias pueden diferir y nos podemos seguir llamando hermanos, pero si diferimos en las doctrinas secundarias, muy probablemente se dé la situación en, ¿sabes qué? Te considero mi hermano, pero no podía trabajar contigo en la misma iglesia. Yugo desigual. Ajá, o sea, todavía puedes ser mi hermano en Cristo y yo te abrazo, afirmas el evangelio, afirmas y yo te abrazo como mi hermano, pero ¿sabes qué? Creo que el hecho de creer ciertas cosas en las doctrinas secundarias ya no sería saludable que trabajáramos en la misma iglesia juntos. Uno de esos ejemplos, nada más por poner uno, sería la cuestión de los roles de género en la iglesia. Si una persona, por ejemplo, cree en el pastorado femenino y otra persona no cree, a lo mejor esa situación lleve a alguien a decir, ¿sabes qué? Sí te considero mi hermano, pero no considero que sea saludable trabajar en la misma congregación. A lo mejor ese sea un punto que determine a dos personas no trabajar en la misma congregación, ¿sí? No, pero o sea, como por decir exactamente, hablando de ese, a lo mejor es un tema muy, muy a la ligera que estás tocando, ¿no? Sí. No quieres entrar en controversia, pero por decir una persona que realmente ha sido sellada por el Espíritu Santo, creo que el Señor va a obrar en esa persona de tal manera que va a poder distinguir a través del estudio lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo una persona cristiana podría estar siendo pastorado por una mujer? Yo pondría en tela de juicio si es cristiano o no. Entonces, el hecho de llamarlo hermano cuando sí es como las personas, sí, como para mí sería ya conflictivo ahí. Oye, si eres cristiano se supone que deberías de saber esto, que es algo relativamente de sentido común, ¿no? ¿Cómo podría ser llamado cristiano y por qué te voy a llamar yo hermano si estás cerrando en algo tan básico? Okay. Y eso se me hace que va a presentarse mucho en las doctrinas secundarias, ¿no? Ok. Sí, como estoy grabando, pero está bien, creo que sí se escucha. Se va a escuchar. Entonces, sí se me haría a mí algo, a lo mejor específicamente eso, sí, una iglesia que es liderada por una mujer y que tiene congregación y todo, pues yo llegaría, güey, nadie aquí es cristiano, ¿no? Nadie lee la Biblia, porque si leían la Biblia sabrían que esto está mal. Eso yo lo presentaría de esa manera. Okay. Pero a lo mejor es un tema okay. Que se a la ligera. Sí, sí es algo muy a la ligera, pero creo que puede terminar dañando sustancialmente lo fundamental, estoy de acuerdo contigo. Pero en perspectiva lineal del fundamento, ¿no? De lo que es negociable y de lo que no es negociable, una persona podría decir, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con los fundamentos, que es la deidad de Cristo, la Trinidad, la salvación, etcétera, etcétera, pero podría tener a lo mejor un matiz, un tinte liberal y decir, bueno, por mí no hay problema que una mujer se levante y enseñe estas doctrinas. Pero si realmente tuvieras el Espíritu en ti, no creo que serías capaz de aceptar cosas. O sea, estarías tú... No creo, ¿no? Difiero. Te voy a decir por qué. Rápidamente. No, es bueno. Es bueno, sí, para eso estamos aquí. Porque la iluminación del Espíritu en el creyente es progresiva. La revelación ya está allí, pero la iluminación es progresiva. La verdad es como una bola de luz gigantesca que está detrás de un telón. Es una ilustración pequeña. Y el telón se va abriendo conforme hay más iluminación, conforme hay más entendimiento. Pero en una persona que tiene el Espíritu del Señor puede estar errado incluso en el bautismo, ¿no? Que en este caso lo estamos viendo nosotros como una doctrina secundaria, y puede creer que a lo mejor tiene algún efecto regenerativo y después esta persona encontrar en este caso... Pero bueno, por ejemplo, tú estás poniendo un ejemplo de una persona a lo mejor que en algún punto estuvo ahí y luego... Exacto, en algún pero punto... Pero imagínate una persona que se queda ahí estancado, que se queda ahí de por vida. Está a juicio de Dios. Yo creo que ahí sería algo difícil para nosotros poder decir, sabes que esta persona... Es del rebaño del Señor, no es del rebaño porque del la Señor. regeneración y la santificación, para ponerlo como es, ¿no? La palabra que es,
La santificación, como dices, es de manera progresiva. Digo, dentro del sentido, hay muchas cosas que tenemos que apelar al sentido común, ¿no? Si una persona está 40 años en una iglesia donde le está liderando una mujer, se me haría a mí muy difícil creer que el Señor no trabajó en esos 40 años de manera progresiva, de tal manera que nunca salió de ahí. Sí, o sea, sí. sería, oye, te digo, y esto podemos apelar, podemos irnos a Santiago con respecto a las obras, la fe, y cómo está un cristiano está progresando, y la vida del cristiano en peregrinaje es constante y es a pasos visibles, ¿no? Las personas pueden ver, esta persona está cambiando, ¿no? Claro, los convencimientos deben de ser claros. Pero no creo que el cristiano legítimo vaya avanzando así a pasitos tan pequeñitos. Yo le apunto más de que es cristiano. Sí. O sea, de tal manera así tan chiquitititos, no creo. Ok. Bueno, sí, podemos entrar a lo mejor más a profundidad en este tema. Es un tema complejo, ¿no? Solamente mi opinión, ¿no? Solamente mi opinión, Pablo, y esto sería mi humilde opinión respecto de eso. Bro, he conocido eruditos en el tema que tienen una argumentación para el pastorado femenino. No estoy de acuerdo con ellos. No estoy de acuerdo con ellos. Pero sí he visto cómo hacen exégesis de los libros, por ejemplo, de Timoteo, cómo hacen exégesis y tienen toda una argumentación exegética y hermenéutica muy compleja. Existen algunos eruditos que conozco, digo, no que conozco en persona, sino por sus escritos, ¿no? Conozco su material, los he leído, he tratado de meterme al debate, el debate por escrito, de leer la postura de los que están a favor del pastorado femenino, la postura de los que están en contra. Y yo lo que puedo decir es que lo que dijo Pedro en una de sus cartas, creo que si no mal estoy en segunda, en primera, dijo que hay cosas difíciles de entender, ¿no? Digo, no quiero decir que necesariamente tiene que ser una cosa difícil de entender el rol. Yo así lo vería, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero yo pienso que realmente esa sería una cuestión no central al evangelio, ¿no? Pero o sea, tú estarías diciendo tú las personas que apelan a Pablo cuando dice que la mujer cae en la congregación, ¿no? Pero otra vez, apelando al sentido común, en el orden divino del Señor, ¿por qué hubiera puesto el Señor como cabeza al hombre y luego a la mujer, y luego hubiera dejado que la mujer sea la cabeza de la iglesia? Yo creo que eso no está puesto en discusión. Puro sentido común. Sí, Pablo, esa es mi postura, claro, esa es mi postura, sí. No está puesto en discusión si no está claro eso para nosotros. Lo que está diciendo Carlos es, realmente existe una academia o existe una influencia, ¿no? Una corriente de pensamiento, si quieres poner así, que está convencido de que a lo mejor en ese tipo de aspectos hay cierta libertad o hay cierta flexibilidad, ¿no? De que pues, yo no tengo ningún problema de que una mujer enseñe, o personas que promueven incluso que las mujeres enseñen y les dan este títulos de pastoras, evangelistas, you name it. El asunto, Pablo, es que si tú pusieras, ¿no? Y dijeras una mujer enseñando literalmente a una congregación, sana doctrina, en contraste a una persona diciendo que Dios es mujer, un hombre, ¿no? Te vas a dar cuenta de que es mucho más escandaloso, o es mucho más dañino, es mucho más peligroso el ataque al fundamento de esta doctrina, al mal entendimiento de la praxis del rol dentro de la mujer, dentro de la congregación, ¿no? Ahora, ¿es correcto que una mujer enseñe? No es correcto, ¿no? A una congregación, porque ese no es el orden jerárquico que Dios estableció. Yo he escuchado, por ejemplo, John MacArthur le hacen esa pregunta, ¿no?
O sea, Oye, la mujer bueno. sí puede enseñar dentro de contextos específicos, Claro. ¿no? Porque luego puede Sí. malinterpretar aquí La- que la mujer no sí, puede sí. enseñar en absoluto. Comienzan haciendo una No, pregunta diciendo, no. la pastora de mi iglesia, le dice, ya no quiero escuchar nada. O sea, tu pregunta ya es completamente válida, no eres mi hermano. Entonces digo... ¿Quién dijo? John ¿MacArthur dijo? MacArthur, Ok. tienden a ser así, ¿no? Como muy rajatabla. Y creo que sí debemos de estar nosotros un poquito, no me refiero open-minded en el sentido liberal, sino sí tratar de entender qué es lo que sustancialmente ataca más a la esencia del Evangelio y la palabra de Dios y a la verdad, y qué es lo que realmente no ataca tan directamente, pero al final de cuentas se puede desviar. Ahora, respondiendo a lo que tú ahorita le preguntaste a Carlos, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. En algún punto a la persona le tiene que caer el 20. Si estás 40 años liderado por una mujer en una iglesia y nunca pasaron por ese pasaje, ¿no? Dice La que señora mujer... está aquí, la de atrás, ¿no? La ponen el pastor, ¿no? Sí, o sea, Tiene te como 90 años. digo, sinceramente, pues yo estoy completamente... Esa persona está en rebeldía contra Dios. Y todas las personas que se han congregado ahí Están en rebeldía también contra o sea, Dios. las está guiando directo a dónde. Ahí digo, a mí se me haría a lo mejor difícil emitir un juicio, tendría que analizar el caso específico, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que una relación, una vida en rebeldía contra Dios no va a traer frutos. Bro, tú nomás, ya me voy Sí, allá. sí. Tú podrías decir que una persona legítimamente cristiana puede errar en algo tan de sentido común por un periodo de tiempo tan largo. Es que, bro, es que ahí a lo mejor yo disentiría en el sentido de que sea tan de sentido común, porque no sé si has entrado a ver los debates que se han generado por ello, ¿no? Y los debates que se han generado otra vez, ellos tienen una exégesis bien detallada, y yo te soy sincero, Pablo, he tenido lucha con algunos pasajes que ellos argumentan, y digo, ¿cómo yo contraargumento esos argumentos, ¿no? Y hay algunos pasajes que realmente sí es complejo, es complejo debatirlos. Tengo mi pensamiento, y yo creo que estoy en cuanto a, yo estoy en desacuerdo con los que permiten el pastorado femenino. Sin embargo, sí he tratado de ponerme a pensar por qué ellos piensan así en ese aspecto. Entonces yo ahí a lo mejor en lo que disentiría, no sé si es tan de sentido común, Pablo, no sé si es tan de sentido común, porque hay toda una exégesis detrás que los defensores de ellos existen doctores, o sea, te estoy hablando que son especialistas mucho más que yo. Existen especialistas en el tema mucho más que yo, doctores en el Nuevo Testamento que apelan al pastorado femenino, lo cual yo no estoy en desacuerdo, pero también hay doctores en el Nuevo Testamento que apelan a lo contrario. Entonces está el debate de los dos lados, ¿no? Entonces yo ahí a lo mejor en lo que disentiría contigo, Pablo, sería el hecho de que sea algo de sentido común, como muy básico. A lo mejor ahí sería mi forma de verlo, ¿no? Entonces a lo mejor ahí sería bueno seguir ahondando. Si tú considerarías, Pablo, que los roles de género a lo mejor ponerlo en el primer nivel. Ajá, a lo mejor en tu triaje. A lo mejor en tu triaje, las doctrinas, los roles de géneros, a lo mejor tú lo podrías situar en las doctrinas primarias, ¿no? No tengo nada contra las mujeres. Sáquenlo. Pero bueno, es un tema interesante, Pablo, es un tema interesante, podemos seguir hablando, pero me gustaría poner otro ejemplo, para hablar, por ejemplo, y aquí les voy a poner un ejemplo interno. Por ejemplo, otra de las doctrinas secundarias que implica otra vez que podemos diferir, los dones. Mira, voy a tomar otro argumento ahí. Y por ejemplo, hay una cuestión interna, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Esteban, en el caso mío, tenemos diferencias
bro, hemos hablado mucho al respecto, ¿no? De las diferencias que tenemos. Pero en ese caso, yo les puedo decir, ¿no? Que aunque Esteban y yo tenemos diferencias en esto, pero yo considero que Esteban y yo podemos trabajar juntos en la misma iglesia, aunque tenemos a lo mejor diferencias en eso. Ahora, yo sí les puedo decir, por lo menos desde mi perspectiva, no sé, Esteban, si tú me corriges o igual no sé tu postura, Pablo. Por ejemplo, yo creo que los dones del Espíritu están vigentes para nuestro tiempo, pero con ciertos matices. O sea, y yo considero que sí hay vigencia, pero yo sí soy muy cuidadoso, muy escéptico a ciertas cosas. Soy muy escéptico. Y a lo mejor en ese sentido estoy muy cerca de la postura de Esteban en el sentido cesacionista. Hay dos posturas en cuanto a los dones. Los continuacionistas creen que los dones son vigentes al día de hoy y los cesacionistas creen que los dones ya no son vigentes al día de hoy. Entonces, a lo mejor en teoría, aunque Esteban y yo estamos en teoría, estamos en desacuerdo en algunos puntos, pero en la práctica, y platicando con él, estamos muy de cerca los dos, muy de cerca. En la práctica estamos muy de cerca. Entonces, eso sería una cuestión de, aunque tenemos ciertas diferencias, pero podemos trabajar juntos en la misma iglesia. Bro, ¿quieres agregar algo ahí? Pueden haber 4 posturas, ¿no? En cuanto al continuismo y el cesacionismo. Sí. Un continuismo radical y un cesacionismo radical. Sí. Y los otros 2 puntos pueden ser moderados, ¿no? Así es. Tener muchísimo más luz, tenemos que tener más entendimiento para Así poder es. hacer una aseveración. Y creo que tú estás en una postura moderada y yo también estoy en una postura moderada. Si lo Sí. pusiéramos en un balance, Sí. en ambos puntos contrarios, creo que nos encontramos ambos muy cerca del centro a pesar de diferir un poco, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que ahí estamos muy en el mismo canal. Pablo, ¿querías decir algo, no, respecto de esto? Entonces me gustaría saber qué es lo que piensas tú Más a profundidad. detalle. Ok, ¿qué es lo que yo creería acerca de los dones? Híjole, es algo complejo también, pero así a modo de resumen, Pablo, voy a tratar de explicar mi postura. Bueno, explicar a lo mejor ambas posturas, bro. Si consideras que estoy equivocado en algo, Sí. corrígeme, ¿no? El cesacionismo, bro, voy a comenzar con el cesacionismo. El cesacionismo sería la creencia de que los dones el día de hoy no están vigentes. Por ejemplo, el don de profecía, el don de lenguas, Pero, por ejemplo, los cesacionistas creen que aunque no existen los dones particulares, o sea, como que alguien tenga el don de sanidad, que una persona ore en específico y que diga, tú tienes el don de sanidad. Los cesacionistas creen que no hay como un don específico para una persona, pero los cesacionistas sí creen que Dios puede obrar a través de tu vida, a través de la vida de Esteban, a través de la vida del hermano Jesús, que en algún momento dado oren y una persona se sane. Pero no es porque una persona en particular tenga el don en particular. Eso sería la postura cesacionista a grandes rasgos. La postura continuista sí cree como que hay una persona en particular que sí tiene el don, que una persona, por ejemplo, ora por alguien, Como el de Nacho. ora por alguien en particular, y esa persona en particular sí tendría como el don de manera personal. Dios lo utiliza a él de manera personal. Y bueno, yo sería a lo mejor más de esa postura, pero como te digo, con ciertas, siendo muy escéptico, pero yo en teoría yo sí creería que hay personas que tienen el don de manera personal. Solamente mi pensamiento, mi mayor problema sería porque yo encuentro en la Escritura de manera, solamente desde mi punto de vista, de manera muy clara, que Pablo apela a la continuación de los dones. Yo veo, por ejemplo, el argumento cesacionista que se basa en 1 Corintios capítulo 13, que
hay un pasaje central en el cesacionismo, un pasaje central, hablando bíblicamente, que dice que el amor, como dice, el amor nunca dejará de ser, pero la profecía terminará, algo así dice 1 Corintios 13. Y los cesacionistas dicen que ese pasaje ya, en cierto sentido, está eliminando en una cuestión ya exegética la continuación de los dones. Yo ahí es donde disiento, porque el punto interpretativo ahí pienso que no se refiere a lo que los cesacionistas dicen que se refiere. Yo ahí difiero un poquito. Que claro, hay más argumentos de los asociacionistas, ¿no? Toda la historia es un argumento fuerte en realidad de los asociacionistas, que en la historia se han visto periodos donde Dios ha decidido obrar de ciertas maneras, y yo ahí estoy muy cerca del cesacionismo. Pero como bien te digo, de manera exegética, bíblica, yo sí veo ciertos problemas. Esa sería mi principal argumentación. Que bíblicamente yo vería ciertos problemas en la argumentación del cesacionismo. Pero, bro, no sé si quieres tú complementar ahí nada más, ¿no? Sí. O sea, creo que el misterio no es completamente resuelto, ¿no? Y como es una doctrina secundaria, nosotros tampoco no asentamos toda nuestra fe sobre una postura, ¿no? Es decir, si tú eres continuista o eres cesacionista, ya no eres mi hermano, ¿no? No es lo mismo que decir María es corredentora junto con Cristo, ¿no? O Así es. Pablo es parte de la Trinidad. Bueno, ahí estaríamos hablando de otro Dios completamente diferente. Claro. El cesacionismo, podríamos decirlo así resumido, es los dones, la obra de Dios en su creación, en el tiempo, ha sido progresiva, ¿no? Y digo, el ejemplo que hay, porque cuando se habla acerca de la iglesia hay diferentes analogías o figuras retóricas, ¿no? Como un templo, un cuerpo, como una vid, etcétera, etcétera. Si nosotros lo pudiéramos ver como un templo, digo, sin espiritualizar absolutamente nada de eso. El fundamento que nosotros vemos de la iglesia es Cristo fundando la iglesia sobre los 12 apóstoles. Y en la era apostólica vemos hazañas y vemos señales que jamás han repetido en la historia de la humanidad. O sea, podemos leer nosotros a la patrística, que son los padres de la iglesia, los primeros creyentes en los primeros siglos después, ¿no?, de que se haya fundado la iglesia, los 12 apóstoles, siendo un poco redundante. Claro. Esos dones eran necesarios, eran para formar lo que exacto, se debían de evidenciar esos milagros, ¿no? La sombra de Pedro, claro. Este camarada que se cae cuando Pablo está predicando por prolongadas horas, ¿no? Y se muere y oran por él y se levanta, etcétera, etcétera. Vemos todo lo que le sucede a Pablo, ¿no? Uno de los ejemplos de la serpiente que lo muerde y el veneno no le hace absolutamente nada. Digo, ¿cuántos caeríamos en un continuismo radical cuando las personas dicen, oye, el Señor me dio a mí el llamado de ser pastor? Vimos el hombre en Sudamérica que fue a agarrar una serpiente, lo mordió y se murió, ¿no? Dices, bueno, los dones que el Señor repartió, que están en 1 Corintios, que están en Efesios, los repartió con un propósito. Creo que ese también sería un principio que tendríamos que tener en cuenta. Dios es un Dios de propósitos y no va a repartir dones simplemente porque todos nos queremos sentir especiales. Nada lo hace sin propósito. Por ende, cuando Él repartió esos dones, los hizo con el mero propósito de que se evidenciara que Dios estaba en estas personas. Sí. Ahora, en nosotros encapsular y decir, Dios ya no puede hacer un milagro hoy en día. Sería otro extremo. O ya nadie puede hablar en lenguas. O Dios ya no actúa de manera... Eso sería un cesacionismo radical, ¿no? En donde nosotros haríamos una aseveración de que los dones, la ciencia y la profecía realmente se acabó. Nosotros podemos decir, yo estoy convencido de, como miro hoy a la iglesia y miro la doctrina que hace poquito la hablamos, la escritura es suficiente, que lo dice Pedro en 2 de Pedro 1, 19 al 21, ¿no? La profecía más segura que tenemos es decimos bien estar atentos, ¿no? Y es como una antorcha que nos alumbra, etcétera, etcétera. Eso es suficiente para nosotros. No necesitamos hoy en día que Carlos hable ahorita en arameo para que nosotros escuchemos los misterios de Dios revelados. Eso ya sucedió. Ahora el continuista va a apelar y va a decir, bueno, pero Dios no está limitado, no está amarrado de manos y Él hace lo que quiere en su creación, ¿no? Y en su soberanía. A lo que
digo, yo como sensacionista moderado, yo te diría, bueno, yo estoy de acuerdo, si Dios quiere a través de Carlos orar por mí, que me salga pelo y me sale pelo, ¿es posible? Sí, ¿no? Ahora, que lo vaya a hacer, no sé. Ahora, orar por, yo le decía a Pedro hace poco, ¿no? Uno de los predicadores que viene aquí, él me dijo, no, yo soy continuista y creo en el don de lenguas, en el don de sanidad, y creo que se reparte individualmente. Oye, pues felicidades, ¿no? Ahora me puedes decir tú de alguien que conoces que tiene ese don. Y me dijo que no. Que haya levantado a un paralítico. Entonces, a lo que voy es, ojo, sin caer en la arrogancia, digo, porque por ejemplo, una apologética evidencialista apela a los milagros que hoy en día ocurren. ¿Y cuántos milagros hay descritos de personas creyentes y no creyentes? ¿Y sabes qué? El niño este que falleció y les dijo, hay un tenis Adidas de color amarillo en uno de los aparatos del aire acondicionado, y los doctores empezaron a reír, subieron y ahí estaba el tenis, ¿no? Entonces, digo, ese es uno entre muchos otros ejemplos, ¿no? A los cuales podríamos apelar. De hecho, conozco un continuacionista que hace un estudio de los milagros relatados, evidenciados por médicos. O sea, tiene un estudio de 130 casos, si no mal recuerdo, que han sido certificados de que murió, y están los expedientes médicos. Oye, algo pasó, no sabemos qué, pero no hay explicación para esto. Y uno de los muy mencionados es ese que dijo Esteban ahorita, que el paciente dijo realmente, dijo, yo me vi, salí de mi cuerpo y arriba del techo vi un tenis de color tal. Y los médicos incrédulos, no, pues este amigo está mal de la cabeza o algo, ¿no? Algo le pasó. Pero alguien, por curiosidad, dijo, me voy a subir al techo, ¿no? Y realmente el tenis del color que él había visto ahí estaba. Entonces, ¿cómo explicas que esta persona fue declarada muerta por tanto tiempo y después volvió a la vida? Si le puedo llamar así. Y aparte que vio ese tenis en el techo, es como una evidencia que algo pasó.